nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana. Muy buenos días para todos, para todas. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bueno, desde aquí se ven mejor de lo que se escuchan. Se escucharon como tímidos, se escucharon como si tuvieran un poquito de pena, pero de verdad se ven bien desde acá. Se ven que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel con todos nosotros, que hemos podido disfrutar de su bendición, que hemos podido tener de verdad la posibilidad de experimentar al Señor. Esta semana para nosotros ha sido, o estas últimas 2 semanas han sido unas semanas un poquito complejas por el tema de la virosis que nos ha afectado, pero gracias al Señor ya las cosas llegan y las cosas pasan. Entonces ya hoy estamos pasando al otro lado, ya hoy estamos alistándonos con nuevos anticuerpos y con nuevas posibilidades en nuestro cuerpo para enfrentar seguramente otra virosis más adelante que seguramente vendrá. Entonces le damos la gloria al Señor por eso, porque en todas estas cosas, dice la Biblia, nosotros podemos ser más que vencedores. En todas estas cosas nosotros podemos ver la mano maravillosa de Dios, y por eso esta mañana pues estamos con alegría, con gozo, una vez más acá, dándole las gracias a nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarle para que por un momentico usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y orar a Dios y decirle al Señor: Señor, yo vine a este lugar para que tú me hables, vine a este lugar para recibir tu palabra, y quiero irme de este lugar con una semilla de tu palabra en mi corazón, de tal manera que yo pueda usarla en la cotidianidad y que yo pueda hacer de esta palabra parte de ese engranaje de fortalecimiento para mi vida de manera integral. Señor, yo presento esta mañana delante de ti la iglesia. Me presento yo delante de ellos, Señor, contigo, para poner este tiempo delante de ti, Señor. Entendemos y comprendemos, Dios de la gloria, que se trata de escuchar tu voz, se trata de aprender acerca de ti, se trata de creer tu palabra, de creer que lo que la Biblia dice es verdad. Se trata, Padre de la gloria, de poner en práctica y obedecer, porque la clave de la bendición está en la obediencia. Por eso esta mañana estamos aquí, Señor, y yo te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que ha hecho su esfuerzo para llegar, y te doy gracias por la atención que ellos puedan prestar a esta palabra, Dios, y la manera como tú a través del Espíritu Santo vas a hablar también en cada una de sus vidas. Te doy infinitas gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas personas de las que están aquí conmigo están agradecidas por el trabajo que Dios les da? El empleo, el trabajo. ¿Sí están agradecidos? Seguro, porque no los veo muy seguros. Algunos los veo más bien como resignados. Porque a veces el tema del trabajo se mueve en esas dinámicas, ¿no? Entre la gratitud a Dios por lo bueno y fiel que Él es, pero también a veces se mueve a partir de la resignación porque quisiéramos tener otro tipo de empleo, o porque quisiéramos de todas maneras tener algún tipo de mejoras. Pero yo creo que una de las maneras significativas a través de las cuales Dios nos bendice es a través del trabajo. Y deberíamos tener unos conceptos claros, y deberíamos tener un acercamiento y una manera de abordar uno de los elementos pues más cotidianos, donde nosotros más tiempo invertimos, que es el tema del trabajo, en lo que nosotros nos ocupamos y aquello a través de lo cual nosotros recuperamos o alcanzamos nuestro sustento diario. Y me gustaría introducir esta enseñanza, porque voy a hablar esta mañana acerca del trabajo como una bendición de Dios, y motivarle a usted sobre este tema.
pero quisiera hacer una pregunta que es una pregunta que puede ser simple, pero que puede tener diferentes variables al momento de responder. Y la pregunta es, ¿para quién trabajas tú? ¿Para quién trabajas tú? Saben que esta pregunta se hizo a los empleados de una empresa muy grande y se encontró que había cualquier cantidad de respuestas en cuanto a esta pregunta. Lo interesante no es que hubieran tantas respuestas, lo interesante es que todas las respuestas tenían cierta validez, todas las respuestas tenían cierto sentido. Habían respuestas muy curiosas como respuestas también muy técnicas en cuanto a esa pregunta. Pero yo quisiera que pensara por un momento, usted que tiene su trabajo, puede ser su propio negocio, su emprendimiento, o que trabaja para alguna compañía, ¿para quién realmente trabajas tú? Algunas respuestas que se encontraron es que algunos dijeron, yo trabajo para una persona que es el dueño de la organización, trabajo para esa persona. Otros dijeron, no, yo trabajo para un jefe inmediato, que es la persona a la que yo tengo que responderle por algunos detalles de mi trabajo, y trabajo todo el día en función de que esa persona esté agradada y que esa persona pues se sienta bien con lo que yo hago, porque hace parte de un engranaje. Otros un poco más filósofos dijeron que ellos trabajaban para ellos mismos, como un asunto de autorrealización, como un asunto de motivación personal, que ellos trabajaban para ellos mismos. Otros un poco más sensibles dijeron que ellos trabajaban porque tenían una familia en casa a la cual tenían que llevarle un sustento, entonces prácticamente trabajaban para su familia, trabajaban para sus hijos, trabajaban para su cónyuge, para ese bloque familiar al cual tenían que darle un sustento diario. Algunos otros se quedaron bloqueados y se pusieron a pensar seriamente para qué trabajaban y no encontraron una respuesta así de primera mano, y simplemente se quedaron callados o dijeron, no sabemos para quién trabajamos. Algunos más espirituales dijeron, trabajamos para Dios. Y esa también es una respuesta válida, ¿no? Sí, trabajamos para Dios. Todo lo que hacemos realmente lo hacemos para Dios. Otros más técnicos dijeron, trabajamos para responder a una clientela. Hay un cliente que necesita ser atendido y trabajamos para atender a nuestra clientela. Y definitivamente en el tema del trabajo, en el tema de la vocación, un tema tan importante porque ocupa prácticamente la mayor parte de nuestra vida, es importante que nosotros pues pongamos conceptos y que nosotros establezcamos verdades sobre una temática como esta. En la Biblia Jesús nos plantea una dinámica muy elevada, nos plantea una realidad muy interesante respecto de la valoración de para quién o para qué nosotros hacemos nuestro trabajo. Y yo quisiera que ustedes se ubicaran conmigo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 16. Porque ahí hay una propuesta de parte de Dios a través de la palabra que es muy interesante para nosotros esta mañana, y es a partir de ella de la que yo quiero pues compartir este mensaje con ustedes esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 16, dijo Jesús lo siguiente: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Otra versión dice, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y Jesús plantea una propuesta interesante con relación al trabajo y con relación a todo lo que hacemos. Y Él dice, todo lo que un creyente hace, todo lo que un seguidor de Dios hace, debe ser resplandecer para que los que no son creyentes puedan ver nuestras buenas obras y no solamente se queden viéndolas, sino que la reacción de ellos sea glorificar al Padre Celestial. Entonces tendríamos que decir a través de la palabra que la razón por la cual nosotros laboramos, la razón por la cual nosotros emprendemos, la razón por la cual nosotros hacemos cualquier tipo de cosas, tiene que ver con glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado. Es muy distinto cuando tú trabajas para una persona, es muy distinto cuando tú trabajas para una organización, es muy diferente la visión del trabajo cuando tú te enfocas en simplemente conseguir recursos para llevar a casa,
que cuando tú pasas a una dinámica como la que Jesús plantea y el Señor te dice, mira, si vas a hacer algo, hazlo de tal manera que resplandezca lo que haces y a través de ese resplandor el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la propuesta que Jesús nos hace. Que todo lo que nosotros hagamos, incluyendo nuestra vida laboral, tenga que ver con glorificar al Señor. Es algo así como levantarme un día lunes en la mañana, que tal vez es el día más complejo de levantarse, o un martes después de que haya habido un puente festivo, y poder venir con la misma dinámica con la que tú vienes el domingo en la mañana al culto y tú dices, voy a glorificar a Dios a través del servicio, voy a glorificar a Dios a través del culto, voy a glorificar a Dios a través de servir a Dios en alguna cuestión en la iglesia, que de esa misma manera tú puedas decir, voy a levantarme esta mañana no a trabajar, no a laborar, sino que voy a ir a aprovechar el espacio laboral para hacer las cosas tan bien hechas que mi vida brille delante de los demás y el nombre de Dios sea glorificado a partir de lo que yo estoy haciendo. Eso cambia un panorama totalmente diferente en cuanto al concepto que pudiéramos tener acerca del trabajo. Porque cuando hablamos acerca del trabajo, la gente también tiene diferentes conceptualizaciones. Uno de los conceptos más interesantes que yo me encontré en alguna vez en el recorrido de mi vida acerca de lo que es el trabajo, es que algún hombre que alguna vez le preguntaron acerca de qué era para él el trabajo, y este hombre era un hombre cristiano, obviamente, él siempre que hablaba de trabajar, cuando él decía voy a trabajar, él no decía voy a trabajar, sino que él decía voy a pagar la condena de Adán. Voy a pagar la condena de Adán. Adán nos condenó a todos, así que yo todas las mañanas me levanto a pagar una condena. Y él veía el trabajo como de esa manera. Es alguien que cometió un error, nos condenó a todos, y entonces por esa razón todas las mañanas hay que levantarse a pagar la condena de Adán. Otros dicen vamos a ponerle la espalda al sol. Otros dicen vamos a ganarnos la comida, otros dicen vamos a hacer lo más aburridor que hay en la vida, que es trabajar, y tantos otros conceptos que la gente tiene acerca de esta experiencia pues tan cotidiana, tan normal, tan de todos los días como es el tema del trabajo. Pero la propuesta de Jesús es muy interesante y es cada vez que estemos pensando en trabajar, tenemos que pensar que es una oportunidad de brillar de manera personal, de tal forma que el brillo que nosotros causemos pueda impactar a otras personas y estas personas puedan glorificar a Dios a partir de lo que es mi gestión y a partir de lo que es mi trabajo. Entonces tendríamos que entenderlo de esa manera. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una gran oportunidad de glorificar a Dios. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 17, que es el principio de todas las cosas y es donde se origina realmente el concepto de hacer una labor, el concepto de hacer un trabajo. Génesis capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente: al hombre le dijo, Génesis 1:28 mejor, Génesis 1:28, no vamos todavía al 3:17, Génesis 1:28 dice que después de que Dios creó a un mundo perfecto, donde estaba la pareja perfecta que era Adán y Eva, en ese mundo Dios les dijo lo siguiente, Génesis 1:28 le dice, y los bendijo Dios, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios, en un mundo perfecto, en un mundo creado para la bendición de los seres humanos, establece unas labores como parte de una bendición. Dice, y los bendijo Dios con estas palabras. Y parte de la bendición incluye una labor, parte de la bendición incluye una tarea, parte de la bendición incluye una gestión a realizar cotidianamente, diariamente. Entonces, el trabajo no es una maldición, sino que el trabajo es una oportunidad para nosotros glorificar a Dios. El castigo es una cosa totalmente diferente. La situación que se plantea ya en Génesis capítulo 3 versículo 17 es una situación distinta. Génesis 3:17 dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, el trabajo, la vocación
y la condición de laborar del ser humano está establecida antes de que el ser humano haya caído y está establecida dentro del paquete de la bendición de Dios. No es un castigo, el trabajo no es un castigo. Lo que es un castigo, según lo que dice el texto, es la dificultad, dice la Biblia, con la que nosotros tendríamos que sostenernos y solventarnos para poder alcanzar nuestras metas, porque por causa de la desobediencia Dios había establecido las cosas de una manera recta, pero nosotros como que las complicamos y las dañamos un poquito. Entonces, nuestra meta en cuanto al trabajo, y esta es como la tesis que yo sostengo esta mañana, es que nuestra meta en cuanto al trabajo no debe ser ganar nuestro sustento. La meta en nuestro trabajo debe ser glorificar a Dios. El trabajo no es el que nos provee un sustento. Quien nos provee realmente el sustento es Dios. El trabajo debe ser una oportunidad para glorificar a Dios. El trabajo tiene que ser la posibilidad que Dios me da todos los días de desempeñar mi labor, de desarrollarme como persona en una profesión o en una vocación la cual Dios me ha llamado, para que yo brille de tal manera, como dijo Jesús, que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Si tú trabajas para ganar el sustento, si tú trabajas para traer provisión a tu casa, si tú trabajas solamente para cobrar cada 15 días una quincena o un dinero, entonces estás lejos de la perspectiva bíblica y lejos de la perspectiva que Dios tiene para tu vida en cuanto a tu situación laboral. Lo que Dios quiere es que nuestro sustento no dependa de un trabajo, es que nuestro sustento no dependa de una labor, es que nuestro sustento dependa de la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Pero nuestro trabajo y el ejercicio de nuestra vocación sea una oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Claro, las cosas cambian, la perspectiva cambia, el enfoque cambia. No es lo mismo tener que levantarme todos los días para ver si traigo sustento a la casa. Es muy diferente cuando me levanto en la mañana con la perspectiva de ir a un lugar donde Dios me ha provisto un espacio para que yo pueda glorificarlo a Él a partir de generar una labor o de hacer una tarea específica que ya me ha sido encomendada. El trabajo no debe ser el fundamento para ganar sustento para nuestra vida. El trabajo debe ser la oportunidad para glorificar a Dios, para glorificarlo a Él. La razón por la cual fuimos creados en este mundo es para glorificar a Dios. Por lo tanto, no hay secciones de nuestra vida que glorifican a Dios y otras secciones de nuestra vida que son intrascendentes y que quizá no tienen ningún sentido en la vida. Claro que todo en la vida tiene sentido en la medida en que somos creación de Dios, en la medida en que hemos sido salvados y restaurados por Dios. Todo entonces en nosotros tiene sentido. Pero yo quisiera poner esto en un ejemplo bíblico, porque los ejemplos son los que a nosotros nos enseñan más y son los que nos hacen ver estas acciones o estas verdades bíblicas mucho más humanas, mucho más alcanzables y mucho más realizables. Y hay un personaje en la Biblia que es muy interesante en este sentido, y es un joven en el Antiguo Testamento llamado Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Es conocido en la Biblia como el profeta Daniel. Si tratamos de hacer un poquito de memoria y ajuste o contexto bíblico, recordamos que Daniel es un joven que a muy temprana edad es llevado cautivo de Judá a Babilonia en unas condiciones muy interesantes, ¿no? Lo que el texto dice, o lo que la historia también nos cuenta, es que el imperio babilonio era un imperio bastante cruel, bastante despiadado y sobre todo invasor. Era un imperio que quería tener todo el mundo bajo su control. Iban conquistando territorios tras territorio hasta que llegó el momento en que tenían que conquistar al pueblo de Judá. Lo que la Biblia dice es que ellos invadieron a Judá y lo que hicieron fue matar a todas las personas de Judá, excepto a los muchachos más jóvenes, que ellos podían ver en ellos un perfil vocacional o un perfil de trabajo para llevarlos a Babilonia y ponerlos al servicio del rey. Entonces, a veces uno lee la historia de Daniel y a uno le parece una historia un poquito simpática y hasta romántica, pero cuando uno la analiza de fondo, uno se da cuenta que es una historia llena de mucha crueldad.
Imagínate un pueblo que invade a otro y sin ninguna piedad, sin ningún tipo de misericordia, mata a todas las personas y solamente se lleva a un grupo de jóvenes, a los cuales los lleva con la intención pues de ponerlos a servir y ponerlos a producir en su país. Las circunstancias de Daniel son unas circunstancias bastante complejas. Otra cosa que nosotros a veces pensamos es que siempre que nos imaginamos a Daniel, nos lo imaginamos joven. Pero realmente uno de los ministerios más largos en la Biblia es el ministerio de Daniel, ¿no? Lo que podemos entender es que Daniel estuvo más o menos en 3 periodos de 3 reyes diferentes. Lo que podemos pensar es que la vida vocacional o la vida laboral de Daniel inició más o menos a los 17 años y terminó más o menos a los 90, casi 100 años. Durante todo ese tiempo, Daniel fue un hombre al servicio de la nación de Babilonia. No solamente fue un hombre al servicio, sino que fue un servidor público, un hombre que trabajaba para el Estado de aquella época. ¿Cuál es el concepto que a veces nosotros tenemos referente a los servidores públicos en cuanto a su vida laboral? ¿Positivo o negativo? Cierto que la mayoría tenemos un concepto negativo, por lo menos en nuestro país, de los servidores públicos, porque pensamos que una persona puede tener una buena vocación laboral hasta que llega a ser servidor público. Apenas llega a ser servidor público, su actitud cambia por cultura, por tantas otras cosas. Pero Daniel, cuando uno mira la historia de Daniel, uno se encuentra con varias características. Número 1, papá, mamá y toda la familia de Daniel fueron arrasados allá en Judá. Él tiene que ir a Babilonia como un cautivo. Número 2, Daniel es un muchacho bastante joven cuando empieza su vida laboral. Número 3, Daniel tiene un periodo de trabajo muy largo. O sea, él no se jubiló a los 20 años de servicio por ser un empleado público. No tuvo ninguna de esas situaciones, sino que prácticamente casi hasta los 90 años fue funcionario del rey. Pero tal vez la característica que más resalta en Daniel es su calidad de persona durante todo ese tiempo. Desde niño hasta anciano, a Daniel siempre se le reconoce como un hombre fiel a Dios, se le reconoce como un hombre que enfrentó tremendas dificultades y como un hombre que permaneció con una ética y con un comportamiento intachable durante todo el tiempo. Ahora, nosotros vemos a Daniel como el profeta Daniel. Y lo llamamos profeta porque Dios le dio unas profecías especiales y lo metió en esa dinámica de la profecía. Pero la verdad es que la dinámica cotidiana de Daniel no era la profecía. O sea, Daniel no fue como otros profetas que se dedicaron exclusivamente a ser profetas de Dios. No. Daniel realmente su función, en lo que ocupó el 90% de su tiempo, fue trabajando al servicio del Estado de Babilonia. Ese fue el resumen de su vida. Durante, imagínense, desde los 17 hasta los 90, yo no sé cuántos años hay ahí, al servicio de un Estado, siempre sirviendo, siempre trabajando. ¿En qué condiciones? Pues en condiciones muy interesantes, ¿no? Primero porque era una cultura en la cual él no era su cultura. Segundo, porque él podía tener un resentimiento muy fuerte hacia esa cultura, porque esa cultura prácticamente había acabado con su vida, había transformado su vida, toda su familia había sido muerta por esa cultura. Tercero, porque era una cultura dentro de lo que se conoce como el mundo pagano, era una de las culturas más paganas, era una de las culturas más dañadas, era una de las culturas más complicadas en las cuales una persona podía vivir, y máximo si venía de la estirpe de un pueblo como el pueblo de Israel, que era un pueblo con una cultura muy sana, con unos principios demasiado elevados, llegar a una cultura donde el paganismo, donde la maldad y donde todas esas cosas eran tan fuertes. Entonces uno se encuentra con un muchacho muy joven, con los motivos suficientes para volverse una mala persona, pero que llega a una cultura diferente, le sirve a un Estado por más de 70 años, y el común denominador es que siempre lo hizo bien, es que siempre lo hizo con una ética altísima, es que siempre lo hizo de una manera que siempre obtuvo el reconocimiento aún de sus propios enemigos. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué era lo que había en Daniel? ¿De qué manera es que Daniel pudo hacer que
en medio de un mundo tan oscuro como era la Babilonia de su época, en medio de un contexto de tanta maldad y de tanto paganismo, la vida laboral de Daniel, porque no estamos hablando de vida ministerial, sino de su vida laboral, se convirtiera en una luz que brilló en medio de la oscuridad y en un testimonio que hasta el día de hoy impacta la vida de nosotros. Así que yo quiero invitarles para que veamos al Daniel trabajador, al Daniel empleado público, al Daniel que entendió que su vida laboral no era un tema de ganar recursos para un sustento, sino que entendió que su vida laboral era un espacio y era una gran oportunidad de brillar en un mundo oscuro para resplandecer la luz de Dios y que el nombre de Dios fuera glorificado de una manera muy, muy interesante. Es más interesante aún que a pesar de que Daniel fue formado en una cultura completamente pagana con el propósito de adoctrinarlo, él siempre tuvo su enfoque en Dios. Siempre mantuvo su enfoque en Dios. Y una de las características que encontramos es en el capítulo 1 del libro primero de Daniel, primer capítulo del libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 20, encontramos que después de una formación que él recibió en paganismo, en cultura babilónica completamente contraria a la cultura que él traía de Dios, la conclusión de la vida de Daniel es la siguiente. Daniel capítulo 1, versículo 20 dice: el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Está hablando de Daniel y sus amigos. Entran a una escuela de formación. Obviamente dentro de la escuela de formación eran instruidos en filosofías, en ciencias y en toda otra cantidad de cosas, pero también en cultura, de manera que Daniel podía haber sido culturalmente igual a alguno de los otros babilonios de su época, pero la Biblia dice que Daniel tenía una manera de destacarse 10 veces más inteligente que los demás y se mantenía al servicio del Señor. Comúnmente nosotros caemos en dos errores que son como las dos variables que más seguimos en el tema laboral. La primera es ver nuestro trabajo como nuestro sustento de vida y pensar que cualquier situación de mejoramiento de vida depende del mejoramiento laboral. Pues eso tiene un poco de sentido, ¿no? Si yo quiero tener una mejor calidad de vida, yo debo mejorar mi condición laboral. Eso tiene sentido cuando yo entiendo que toda mi prosperidad y que toda mi bendición depende de un empleo. Entonces yo quiero mejorar y quiero ser cada día mejor, pero no estoy pensando en ser mejor para glorificar a Dios, sino que estoy pensando en ser mejor para que mis condiciones laborales pues sean cada día mejores. Yo no sé si eso sea condenable o no, pero es lo que la mayoría de gente hace. Yo quiero mejorar para tener una mejor casa, para comprar un mejor carro, para ganar un mejor salario, para ir cada día más lejos a mis vacaciones y para poder disfrutar de aquello por lo cual estoy trabajando. Entonces, esa es una variable que la gente tiene en cuanto a su vida laboral. La otra es pensar que la razón de su éxito laboral está fundamentada en su gran capacidad intelectual o en su gran capacidad técnica o en su gran conocimiento tecnológico. Entonces dice, yo he logrado lo que he logrado porque estudié, porque soy muy inteligente, porque tengo la capacidad de analizar mejor que los demás, sobresalgo por esto. Pero cuando uno ve la vida de Daniel, uno se da cuenta que Daniel no cayó en ninguno de los dos extremos. Uno nunca ve a Daniel como trabajador buscando un mejoramiento de vida a partir de su trabajo, y uno nunca ve a Daniel diciendo que lo que él realmente hizo fue porque él lo hizo porque era muy inteligente, sino que siempre el común denominador que vemos en la vida de Daniel es otorgarle el reconocimiento a Dios. No sé si recuerdan una escena, solamente por recordarla, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él dice que se le olvidó el sueño. Él soñó algo, pero se le olvidó. Algunos estudiosos dicen que realmente lo que Nabucodonosor está queriendo decir es que no les va a decir a nadie lo que soñó, sino que ellos tienen que adivinar el sueño sin que él se los haya contado. Una situación bastante difícil. Que alguien te diga, yo tuve un sueño, necesito que me lo interpretes, pero no te lo voy a contar. Tienes que investigar el sueño e investigar la interpretación. Por esa causa mucha gente murió, porque muchos vinieron a darle interpretaciones falsas, cosas, murieron.
Pero Daniel viene y trae la interpretación. Pero cuando Daniel trae la interpretación, lo primero que le dice a Nabucodonosor es: esa interpretación no es mía. Esta interpretación no es mía. No es que yo sea el más inteligente. En Babilonia se tenía una cultura politeísta, se creían muchos dioses y para cada cosa había un dios. Y Daniel lo que le dice a Nabucodonosor es: hay un Dios en el cielo y él fue el que me reveló lo que usted soñó y el significado que tiene. Y uno siempre se va a encontrar a Daniel diciendo: hay un Dios en el cielo. Tanto llega Daniel a decir hay un Dios en el cielo que finalmente Nabucodonosor termina diciendo: pues yo quiero someter mi vida también a ese Dios que está en el cielo. Y termina Nabucodonosor dándole la gloria y la honra a Dios, de tanto escuchar que su empleado estrella lo mencionó. ¿Qué principios entonces sobresalen? ¿Qué es lo que me interesa esta mañana compartir con ustedes en la vida de Daniel, que pudo lograr hacer de su experiencia laboral, más que una experiencia laboral, una experiencia de glorificar a Dios? Y el desafío que quiero plantearle esta mañana es que en adelante, cuando tú pienses en tu trabajo, en tu empleo o en tu emprendimiento personal, pienses que es la posibilidad de honrar a Dios, más que de ganarte un sustento. Porque se lo quiero decir con toda autoridad por la experiencia que yo he tenido: tú no necesitas realmente un empleo para sostenerte si Dios te sostiene. Dios usa el empleo para sostenerte, pero tú no dependes de un empleo realmente. Tú no necesitas de un gran empresario dadivoso, generoso, que te contrate y te pague un buen salario. No necesitas eso. Tú necesitas una dependencia de Dios y hacer las cosas para honrarlo y glorificarlo a Él. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel? ¿Qué es lo que encontramos? Miremos varios aspectos. Primero, todas las decisiones de Daniel estuvieron siempre bañadas en oración. No hubo un solo detalle en la vida de Daniel que Daniel no lo conectara con Dios a través de la oración. Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y se subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Tenía por costumbre llevar toda situación, desde las situaciones menores hasta las situaciones mayores, a Dios en oración. Tenía por costumbre dejar todo su trabajo, todas las decisiones de su trabajo, todas las dinámicas de su trabajo. Dice la Biblia, la costumbre de Daniel era llevarlas a Dios en oración. ¿Sabe que hay cantidades de personas que son trabajadores cristianos que nunca llevan sus dinámicas propias del trabajo en oración a Dios? Porque piensan que lo saben hacer, porque piensan que el tema laboral es un tema que tiene que ver con ellos y su labor. Entonces yo me entrené, yo fui a una universidad para hacer esto, entonces yo lo hago como en la universidad me lo dijeron, o como en el SENA lo aprendí, o como lo aprendí de otras personas. Pero pocas veces uno encuentra personas que interactúan con su trabajo mediando a través de la oración. Personas que dicen: vamos a hacer esto, pero antes de hacerlo vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Yo encuentro muy pocas personas con esa dinámica. Encuentro muchas personas que ya son profesionales en lo que hacen, muy prácticas en lo que hacen, y simplemente hacen lo que hacen porque lo saben hacer, porque ya tienen experticia en eso, y simplemente se dedican a hacerlo de manera mecánica. El texto lo que dice es que Daniel tenía por costumbre, mire, hagamos el ejercicio. Daniel entraba a trabajar a la oficina a las 7 de la mañana. Antes del trabajo de la mañana, ¿qué hacía Daniel? Oraba. Y seguramente ponía la agenda, y seguramente decía: tengo reunión con tengo reunión con este otro, debo resolver ese otro detalle, tengo que hacer estos pagos, debo hacer esta gestión. Y seguramente Daniel mencionaba cada detalle de su trabajo a Dios en oración. Al mediodía volvía a su casa para almorzar y tenía que hacer otra labor en la tarde. Pero ¿qué hacía antes de la labor de la tarde? Daniel volvía y oraba. ¿Y qué oraba Daniel? Pues volvía y ponía los detalles de su cotidianidad en las manos del Señor. Y así también seguramente tenía actividades en la noche, y lo que la Biblia dice es: tenía por costumbre orar 3 veces. En relación con tu labor, en relación con tu trabajo, ¿cuál es tu costumbre de orar? Antes de prender el computador, puedes poner
el día en las manos de Dios? ¿O dejas el computador prendido desde la noche anterior para ganarte los 3 minutos de prender el computador y avanzar, porque es que estás tan cargado de trabajo que tienes que correr y correr? Daniel nos deja una enseñanza. ¿Por qué fue un hombre que permaneció tanto tiempo trabajando? ¿Por qué fue un hombre que dependió tanto de Dios? ¿Y por qué su nivel de trabajo fue tan alto? Porque todas sus decisiones estaban bañadas en oración. Segundo, Daniel fue un hombre exitoso en su labor porque se mantuvo en contacto con otros creyentes con los cuales se apoyó en las decisiones difíciles cuando tenía que, en sus decisiones laborales. Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Miren lo que dice. 2, 17 y 18. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. A mí me llama poderosamente la atención la actitud de Daniel, porque este es un tema laboral. Daniel ha sido requerido delante del rey para lo del sueño y eso, pero esto es un tema laboral, pero también se ha convertido en un tema de vida o muerte, en un tema muy complejo. ¿Y qué hace Daniel? Daniel reúne a sus amigos creyentes, su red de apoyo en oración, va y les cuenta la historia y les dice: unámonos en oración para que resolvamos esta situación. Pregunta: ¿qué haces tú cuando en tu trabajo se presentan situaciones complejas? ¿Qué haces tú cuando en tu trabajo tienes que enfrentar situaciones que salen de tus manos? ¿A quiénes compartes? ¿Con quiénes? ¿A quiénes le comunicas? ¿Cómo le das manejo a eso? Si hay algo que llama la atención es que Daniel mantuvo contacto con personas creyentes a las cuales convocó para hacer una red de apoyo frente a situaciones difíciles. Es decir, nunca enfrentó sus situaciones difíciles solo. Siempre buscó ayuda, siempre buscó a alguien que le acompañara y que orara por él. La pregunta es: nosotros hemos establecido dentro de nuestra iglesia una dinámica que se llama la dinámica de los grupos pequeños. ¿Compartes tú tus necesidades laborales para ser oradas en la dinámica del grupo pequeño? Porque a veces el grupo pequeño se queda sin dinámica, sin saber qué hacer, porque cada quien está caminando solo, cada quien sufre solo, cada quien enfrenta su vida solo, cada quien trata de defenderse de una manera solo. Pero lo que Daniel nos está enseñando en este pasaje es que Daniel siempre mantuvo contacto con gente creyente que lo apoyaba. A veces nosotros somos demasiado orgullosos y tiene que ver con el hecho de que esto es un asunto laboral, esto es un asunto que yo manejo, esto es un asunto que yo ya sé cómo se hace, esto es un asunto que yo tengo que enfrentarlo, esto es un asunto que yo tengo que vivirlo, pero nos damos cuenta que estamos desperdiciando un recurso tremendo, que es el hecho de que hay personas que te pueden acompañar a orar. Hay gente que tiene fe como tú en Dios, hay gente que puede creerle a Dios también, con las cuales te puedes reunir y puedes presentar una situación en comunidad a Dios, y esa situación laboral puede mejorarse, porque en últimas el objetivo de tu vida laboral es glorificar a Dios. No es ganarte un sustento. Dios te puede sustentar de cualquier manera, pero en últimas la tarea final es que tú puedas honrar y glorificar a Dios, y lo haces cuando pones todas tus cargas y pones todas tus adversidades en las manos de ese Dios maravilloso y ese Dios poderoso. La tercera acción que encontramos en la vida de Daniel como trabajador es muy interesante, y es que aunque Daniel trabajaba en un contexto pagano, aunque Daniel, sus compañeros eran completamente alejados de Dios, Daniel, como hombre creyente, siempre estableció límites. Estableció límites. Daniel capítulo 1, versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Aquí vemos a un personaje que entiende el contexto en el que se mueve, tiene una lectura de lo que hay alrededor, pero establece límites. Dice: yo no voy a actuar como actúan los demás. Yo no voy a entrar en la cultura de este puesto de trabajo. Todos los puestos de trabajo tienen una cultura, ¿no?
Yo recuerdo que cuando yo trabajaba, en algún momento llegué a un puesto nuevo y el jefe le dijo a la persona que me iba a decir, bueno, aquí está el muchacho que viene nuevo, entonces para que le comparta todo, compártale hasta las marrullas, todo este lugar de trabajo, compártaselo todo, porque el que viene tiene que aprender todo, tiene que aprenderse hasta las marrullas del puesto de trabajo. Uno ve a Daniel distinto, uno ve a Daniel diciendo, yo voy a trabajar para glorificar a Dios y eso me implica establecer límites. ¿Hasta dónde llego yo como un trabajador creyente? ¿Hasta dónde llego yo como un trabajador cristiano? ¿Hasta dónde puedo yo llegar? Y a partir de ese punto yo voy a sostenerme y a retenerme porque estableció límites. Y dice el texto, Daniel propuso en su corazón. Ese propuso en su corazón tiene que ver con una intencionalidad en lo que hizo. Este no es un hombre fanático, este no es un hombre complicado, este no es ese tipo de personas que usted dice, uy, tan maluco trabajar con ese compañero de trabajo que es todo fanático, que es todo tocado, que no acepta nada, que está allí. No, aquí encontramos a un hombre convencido, encontramos a un hombre puesto en su lugar, a un hombre del cual establece unos límites y dice, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo no hago. Es muy triste encontrar hoy en día en los puestos de trabajo cotidianos gente cristiana que se dejó llevar por la cultura del puesto de trabajo. Y volvemos al punto, algunos, no todos, algunos funcionarios públicos. Como la cultura de los funcionarios públicos es como que no hacen las cosas tan bien, entonces el creyente no se destaca, sino que cae en la misma cultura, haciendo lo mismo. En otros cargos, en la empresa privada, haciendo las mismas negociaciones torcidas, los mismos chancucos, las mismas cosas, pero es una persona cristiana. Si hubo algo que caracterizó a Daniel, es que Daniel, en su trabajo, él no dijo, pónganme a trabajar solo con cristianos porque es que yo soy cristiano. Él no dijo, sáquenme a todos los malos de mi lado porque es que yo solamente trabajo con gente buena. No. Daniel trabajó con las personas que tenía que trabajar. De hecho, si usted lee la historia de Daniel, se da cuenta que los compañeros de trabajo de Daniel eran tremendos. Llegaron a ser tan tremendos que en varias ocasiones le pusieron trampas mortales. La intención de ellos era matar a Daniel, que el rey lo matara, que lo desacreditaran a través de errores que él debía cometer para caerle encima. Sin embargo, Daniel se movió más de 70 años en un contexto completamente pagano, en un contexto completamente mundano, pero fue un hombre exitoso laboralmente. ¿Por qué? Porque estableció límites. Dijo, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo no puedo hacer. Él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Pero hay algo más interesante, una cuarta actitud de Daniel que llama mucho la atención. Aunque sus compañeros no obraban según los principios de Dios, Daniel siempre tuvo buenas relaciones con sus compañeros. Y esto me llama a mí mucho la atención, porque yo hoy en día me encuentro con personas que no quieren emplear a cristianos porque dicen, es que el cristiano es muy complicado. Es que el cristiano no se quiere relacionar con los demás compañeros porque los ve como menos que él. Es que el cristiano se cree más que los demás, entonces discrimina al otro. Y a mí me llama poderosamente la atención porque de Daniel siempre se reconoció su gran inteligencia, 10 veces mayor que cualquier otro que se ponía a su lado, su gran nivel ético en su trabajo y su dependencia absoluta de Dios. Pero eso no hizo que Daniel se encerrara en un cubículo y dijera, yo soy un hombre especial, yo soy un iluminado, un escogido de Dios, así que quien me quiera hablar tiene que hablarme a través del citófono porque no puedo recibirse sus palabras de manera directa porque no me quiero contaminar con ninguno de ustedes. Al contrario, uno se encuentra a lo largo y ancho de la historia laboral de Daniel un hombre con muy buenas relaciones, aún con la gente que no era seguidora de Dios. Un hombre que sabía relacionarse con sus compañeros. La pregunta aquí es, ¿cómo son tus relaciones laborales con tus compañeros? Porque hay muchas variables, ¿no? Uno se encuentra con gente cristiana que cuando están en medio de sus compañeros no cristianos, ¿cómo se portan? Como no cristianos. ¿Para qué? Para ser aceptados.
Ustedes dicen, no, yo me adapto, ¿no? Entonces, aquí en el medio todo el mundo dice cuentos de doble sentido, pues yo también los digo, por lo menos me río para que ellos me acepten y me mantengan allí. Aquí todo el mundo llega 10, 15 minutos tarde, pues yo también llego 10, 15 minutos tarde para no ser el lambón pues, de la empresa, entonces yo también llego un poquito tarde, como todos, y trato de adaptarme a los demás para poder estar en medio del grupo de los demás. O existe el otro caso del que rechaza a todos los demás, se pone unos audífonos con música cristiana porque es que el ambiente lo contamina y entonces la manera de taparse del ambiente es ponerse unos audífonos, no le habla a nadie durante su jornada laboral y sale corriendo para su casa como si se estuviera escapando pues de una situación compleja. Lo que uno encuentra en Daniel es un hombre con muy buenas relaciones con aquellos que no actuaban conforme al principio de Dios. Miremoslo en capítulo 1, versículos 9 al 14. Daniel capítulo 1. Dice el texto: y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Y si el rey llega a verte más flaco o demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con los demás jóvenes que se alimentan de la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Me llama la atención ese relacionamiento de Daniel con las personas que están a cargo de él. Note usted que Daniel para esta época tiene más o menos 17, 16 años, 15, 16 años, pero no encontramos en Daniel un adolescente caprichoso diciendo: bueno, yo soy aquí la estrella, el rey me trajo acá para prepararme y yo soy especial porque me hicieron un examen y yo salí 10 veces más inteligente que los demás, así que, sino que uno ve una cordialidad en Daniel. Mire, lo primero que dice es: Dios hizo que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. ¿Por qué creen ustedes que Daniel se había ganado la simpatía y el afecto del jefe de los oficiales? Pues tiene que ser por su don de gente. Tiene que haber sido por su manera de hablar, tiene que haber sido por su relacionamiento. Seguramente Daniel era de los que cuando llegaba en la mañana saludaba, preguntaba, daba la mano, palmeateaba el hombro del jefe y le decía: ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Y eso hizo que este hombre se ganara el afecto. Porque los afectos se ganan de esa manera. Tú no te ganas afectos en un lugar entrando con tu cara seria. Tú no te ganas los afectos de la gente dejando de saludar a las personas. Tú no te ganas los afectos sermoneando a la gente todos los días. Tú te ganas los afectos de la gente compartiendo con ellos. Y el texto dice: Daniel se ganó el afecto del jefe. Luego dice: le asignaron a un guardia para que estuviera pendiente de la comida. Y lo que dice el versículo número 12 es que Daniel se acerca donde este hombre, y a mí me llama poderosamente la atención. Le dice: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Bueno, le hace la propuesta, pero me llama la atención la manera como le introduce: por favor. Es una manera cordial, es una manera afectiva. Ahora, ¿este guarda era un servidor de Dios también? No, este era un hombre malo, pagano, inclusive hacía parte seguramente del comando que había entrado a Jerusalén para matar a toda su familia y sus amigos. Sin embargo, uno entiende la postura de Daniel aquí. Aunque los no creyentes no obraron según los principios de Dios, Daniel mantuvo buenas relaciones con los demás. Y aquí vuelve y aparece la pregunta: ¿cómo están tus relaciones con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de negocio? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Realmente tienes buenas relaciones? ¿Realmente honras y glorificas a Dios a través de tu ejercicio relacional con tus compañeros de trabajo? Pueden ver en ti una persona amable, pueden ver en ti una persona de Dios, pueden ver en ti una persona que realmente se destaca porque, como dijo Jesús, brillan tus obras delante de ellos y pueden glorificar al Padre que está en los cielos. La clave de Daniel fue esa: buenas relaciones con sus compañeros, aunque no fueran cristianos, aunque no fueran creyentes, aunque no compartieran su fe, pero manejaba buenas relaciones con ellos. Finalmente, tal vez esa es la más sorprendente, la forma de trabajar de Daniel fue tan íntegra que sus propios enemigos finalmente tuvieron que reconocer en Daniel una persona. Sus propios enemigos, los que le tendían trampas para que él cayera, los que metieron mentiras para que él fuera ejecutado, al final
ellos tuvieron que reconocer que este hombre no tenía tacha, que este hombre era íntegro. Daniel capítulo 6, versículo 4. Mira eso. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Esto se da mucho en las empresas, ¿no? Empezaron a buscar qué fallita tenía Daniel para apretarlo por allí, para denunciarlo por allí, dice. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel era un hombre digno. Esto dice mucho, o esto lo dice todo. El éxito en la vida laboral de Daniel tenía que ver con esto. Le buscaron, les auscultaron, le sometieron a prueba, revisaron todo su trabajo, y aunque ellos querían encontrar algo de qué acusarlo, al final ellos tuvieron que reconocer que lejos de ser un hombre corrupto y negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Era un hombre digno de confianza. Miren las características de este hombre. Un hombre cuya vida laboral debe ser un ejemplo para nosotros. Número uno, él no buscaba sustento en su trabajo. El sustento de él venía de la mano de Dios. Lo que él buscaba era glorificar a Dios en todo lo que él hacía. Es una gran meta, es un gran desafío, es una gran propuesta en la vida de un ser humano igual que usted y que yo, que podamos hacer de nuestra vida laboral una dinámica tan fuerte que Dios sea exaltado y glorificado, aún en medio de un espacio tan difícil como es ese, el espacio laboral, pero que es un espacio donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Algunos dirán, no, pero es que los tiempos han cambiado. Usted no se imagina el contexto en el que me toca laborar a mí. Si usted supiera la belleza de jefe que yo tengo, es que ese jefe no merece otra cosa sino que yo haga las cosas mal todos los días. Pero cuando uno analiza a Daniel, uno se da cuenta que Daniel está en los topes más altos de todo. Si usted quiere conocer el carácter del jefe que Daniel tenía, le voy a leer un pasaje. Daniel capítulo 2, versículos 12 al 13. Daniel 2, 12 al 13. Es una escena que ejemplifica el carácter con el que tenía que lidiar todos los días Daniel con su jefe. Mire lo que dice. Tanto se enfureció el rey al oír la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fuesen ejecutados. Ese fue el jefe. O sea, era un hombre que no solamente gritaba, maltrataba, sino que ¿qué más hacía? Mataba. ¿Se imagina un jefe así? Que usted tenga que irle a rendir cuentas todos los días y ese jefe no solamente sea gritón, maleducado, injusto, todo lo demás, sino que aparte de eso mande a matar también. Pues si usted cree que el jefe suyo es un jefe difícil, que el contexto laboral suyo es difícil y por eso usted no puede glorificar a Dios dentro de su contexto laboral, yo quiero decirle, no hay un contexto laboral más complejo, más difícil y más adverso que el contexto en el que laboró Daniel durante más de 70 años. Usted dirá, pero es que él era muy joven. No, él duró hasta los 90 años. No, pero es que él era viejo. No, él también empezó a los 17 años. Él pasó todas las etapas de su vida y lo que la Biblia dice es que en todas sus etapas se destacó por ser un hombre íntegro en su vida laboral. La pregunta final entonces es, ¿para quién trabajamos nosotros? ¿Cuál es mi conceptualización y cuál es mi implicación en cuanto a mi vida laboral? Trabajas durante 20, 30 o 40 años en un lugar o en varios lugares, pero ¿y qué de eso? ¿Qué relación o qué referencia tiene eso con tu vida espiritual, con tu vida cristiana, con el evangelio que profesas? Porque a veces pensamos una cosa en la vida laboral y otra cosa en la iglesia. Entonces, yo soy un trabajador de lunes a viernes o a sábado y ya soy otra cosa el fin de semana. El fin de semana ya me pongo la camisa de cristiano y voy a la iglesia. Pero lo que la Biblia dice es, el trabajo no es un medio para ganar sustento. El trabajo no es un medio para mejorar condición de vida. El trabajo debe ser antes que nada un medio para glorificar a Dios.
Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Las demás cosas son el resultado de cómo tú lo haces. Debo entender entonces que mi espacio de trabajo es un lugar lleno de oscuridad donde Dios me ha puesto para que yo brille, ilumine, pero que ese brillo no sea para mí, sino que ese brillo sea para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Tarea para esta semana. Número 1. Aprenderse Mateo capítulo 5 versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a su Padre Celestial. La versión Reina Valera dice: así pues, ¿qué dice la Reina Valera? Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice la Reina Valera. Era uno de los textos que teníamos que aprendernos cuando éramos niños en un programa de Embajadores del Rey. Hace cualquier cantidad de años, 10, 11 años, había que aprenderse ese versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La segunda tarea que tenemos que hacer para esta semana tiene que ver con trabajar sobre este concepto. El trabajo no es un espacio para ganar el sustento de nuestra vida. El trabajo debe ser un espacio para glorificar a Dios. Si tú ves tu trabajo solamente como un espacio para levantar recursos económicos, ese concepto es demasiado corto, ese concepto es demasiado pequeño. El trabajo, tu área laboral, tu vida laboral, debe ser un espacio para brillar de tal manera, hacer las cosas de una manera tan bien hechas, que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Tú no trabajas para una persona, tú no trabajas para una compañía, tú no trabajas ni siquiera para una familia que te espera en casa, tú no trabajas para ti mismo y para sentirte realizado, no. Tú trabajas para exaltar a Dios, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Cierre sus ojos un momentico, incline su cabeza un instantecito y órele a Dios esta mañana por ese espacio en el que usted trabaja. Recuerde esas acciones de Daniel, tan interesantes. Usted puede ir al canal de YouTube y revisar nuevamente este video y encontrar allí esas 5 acciones que aparecen en el libro de Daniel, o 6 acciones que aparecen allí, que hicieron de Daniel un hombre exitoso en su vida laboral. Y usted puede decirle al Señor: Señor, yo también quiero cambiar el concepto de mi trabajo para no tener que levantarme todos los días agobiado y frustrado a ir a trabajar, supuestamente para ganarme el pan con el sudor de la frente, sino que pueda levantarme todas las mañanas con la expectativa de ir a un lugar donde tú me has abierto puertas para que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de una labor que yo puedo hacer y que la puedo hacer bien hecha. Señor, yo nuevamente presento la iglesia delante de ti y quiero presentar de manera especial esta mañana a cada hombre y cada mujer trabajador, Señor. Hay conmigo aquí personas que dedican toda su semana a una labor, en una oficina, en un taller, en una bodega, en un negocio, en un aula de clases, y que entregan toda su fuerza de vida a una labor, a un trabajo, Señor. Esta mañana yo quiero orar por mi gente trabajadora. Hermanos y hermanas que han construido, Señor, una vida a partir de una labor, a partir de un trabajo. Y que este trabajo, Señor, ha venido como la bendición de Dios para sus familias. Este trabajo, Señor, inclusive llega a darle identidad a la persona. Esta labor, Dios de la gloria, se convierte en algo tan significativo de todos los días, durante todas las semanas, los meses y los años de vida laboral. Pero Padre, yo encuentro en tu palabra una propuesta mucho más alta, mucho más elevada. La propuesta del Señor es que todo lo que hagamos
incluyendo nuestra vida laboral, lo entendamos como una oportunidad de glorificar a nuestro Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a replantear ese concepto de que trabajamos es por un pago, por un sustento. Que cualquier mejora, que cualquier aspiración depende del trabajo. Cuando la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que dependemos de Dios. Cualquier mejora, cualquier progreso, cualquier crecimiento va a depender siempre del favor y la misericordia de Dios. El trabajo y la vocación son espacios para glorificar a Dios. Son espacios para desarrollar un don y un talento que Dios nos ha entregado, y a partir del desarrollo de ese don y de ese talento, el nombre del Señor brille. Y otros que no creen en Dios, así como Nabucodonosor, que al final de su vida tuvo que reconocer que solo había un Dios verdadero, que era el Dios de Daniel, que así nuestros compañeros de trabajo tengan que reconocer que el Dios que está en nuestro corazón es realmente la fuente de nuestra bendición, y que ellos quieran buscar a ese Dios también. Señor, que el trabajo no se vuelva una esclavitud, que el trabajo no se vuelva, a Dios de la gloria, una frustración, que el trabajo no se convierta, a Dios, en un espacio pesado y agobiador, sino que al contrario el trabajo se convierta en una bonita experiencia cada mañana para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ayúdanos a mirar el ejemplo de Daniel, Señor, un hombre íntegro, un hombre de oración, un hombre que afrontaba sus problemas laborales apoyado en otras personas creyentes que le ayudaban a orar, un hombre que estableció límites en su lugar de trabajo, un hombre que hacía las cosas correctamente a pesar de estar en un ambiente tan contaminado. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestros empleos, por nuestros trabajos, y dejamos en tus manos nuestra vida laboral, Señor. Por favor, bendícenos como trabajadores, bendícenos como emprendedores, Señor, y permite que todo lo que hagamos, Señor, que tenga que ver con esa labor, sea para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Que aprendamos a depender más de ti, menos de un trabajo. Que aprendamos a saber que el trabajo puede ir y venir, pero si tú estás delante de nosotros, siempre vamos a tener tu bendición y siempre vas a estar con nosotros. Que no nos aferremos al trabajo, que nos aferremos a ti, Señor, que eres la fuente de ese empleo. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, y que esta enseñanza pueda traer vida y bendición a cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana.